de todas las cosas se acerca. Pueden sentarse dando un fuerte aplauso al Dios de la gloria. A su nombre. Ser cristiano en el primer siglo, hermano, era prácticamente una sentencia de muerte. Gracias a Dios por nuestros niños que van entrando. Que Dios bendiga a los padres que van a sujetar y a los niños que se van a sujetar. Qué bueno, ¿verdad? Una gripe terrible, fiebre, dolor en los huesos, pero aquí estamos. Quedarnos en la cama y en la casa es peor todavía. Si quieren que una enfermedad lo agarre, quédense en casa o en la cama. Ser cristiano en el primer siglo era prácticamente una sentencia de muerte, porque los cristianos eran perseguidos, eran maltratados. Algunos de ellos eran tomados como una secta e incluso se catalogaba a los cristianos como lo peor de la sociedad. La historia dice que muchos cristianos fueron mártires por causa de Cristo, siendo colgados en palos como antorchas humanas en el jardín de Nerón. Nerón tenía su palacio y para alumbrar sus jardines utilizaba a algunos cristianos como antorchas para alumbrarlo. Otros cristianos eran cubiertos de pieles de animales y eran llevados a los coliseos romanos para ser destruidos por la fiera y convertirse así en un espectáculo para la sociedad de entonces. Ser cristiano era prácticamente en el primer siglo sentirse atemorizados, algunos de ellos debilitados, porque vivían en diferentes aflicciones, momentos de circunstancias adversas. Y la realidad es que en ese tiempo ser cristiano era prácticamente tener la etiqueta de que cualquiera te podía quitar la vida. Hoy ser cristiano o vivir el evangelio prácticamente tiene como algo de honor, tiene respeto, hermano. Cuando saben que usted es cristiano, un hijo de Dios, de repente hay alguien que está fumando cigarrillo y usted llega con la Biblia y lo ven con su corbata, la persona inmediatamente apaga el cigarrillo o se retira, porque la imagen que usted proyecta es la imagen de un hijo de Dios. De repente llegas al restaurante donde te conocen que eres un cristiano, que eres una cristiana y te dan la bienvenido. Principalmente cuando voy a Cimarrón a comer, los mesoneros que son amigos míos: pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué de tiempo, pastor? Y su esposa, y sus hijos, y los líderes de la iglesia, y le abren a uno la puerta, lo tratan bien, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde el evangelio o el cristianismo es respetado, muy diferente al primer siglo. Demos gloria al Señor. Pero aquí, cuando habla la Escritura, el fin de todas las cosas, nosotros tenemos que entender indudablemente que también estamos en tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos, los últimos años el mundo ha sufrido muchísimas calamidades, eventos uno tras otros, que pareciera que todo se está acercando a su fin. En los últimos años recordamos a finales del año 2019 y todo el año 2020 para nosotros fue muy traumático. Prácticamente ninguno de los que estamos aquí en este auditorio habíamos vivido una pandemia, porque la última pandemia que hubo a nivel mundial había pasado alrededor de 100 años.
Y ninguno de los que estamos aquí en este auditorio tenemos 100 años. Pero si alguien estuviera con vida todavía, tal vez nos hubiese relatado cuál fue la última pandemia. Aunque tal vez con lujo de detalles no, porque la tecnología no había aumentado. Nosotros por internet, por televisión, por radio, en el mismo momento nos podíamos dar cuenta que era lo que estaba pasando a nivel mundial. La pandemia que vivimos, llamada COVID-19, nos obligó incluso a cerrar la iglesia, nos obligó a alejarnos de las personas, nos obligó a que algunas actividades fueran suspendidas porque teníamos el temor a que hubiese una gran mortandad, y prácticamente nos llenamos de mucho pavor, de mucho temor, aunque éramos cristianos o somos cristianos. La crisis económica que ha afectado a muchos países en el mundo entero, Venezuela no se escapó de ello. De hecho, hasta el día de hoy estamos viviendo una de las crisis más económicas y con la inflación más elevada prácticamente en el hemisferio sur. Y esta crisis económica que vivió nuestro país, crisis política, crisis social, porque una cosa es la crisis económica, pero inmediatamente ligada con la crisis política y la crisis social es prácticamente un cóctel para destruir cualquier sociedad. Sin embargo, Dios estuvo con nosotros en medio de esta crisis. Algunos experimentaron yéndose a otros países y posiblemente le está yendo bien, pero están pagando un alto precio como es la vida espiritual. Otros se fueron y regresaron porque se dieron cuenta que cuando la bendición de Dios está con uno, no está en un país, sino que está sobre nosotros. Porque Dios está arriba de toda economía, Dios está arriba de todo país, porque Él es el que gobierna todo. Podemos decir entonces que la pandemia y la crisis económica, política y social que vivió nuestro país nos hizo sacar de nosotros qué cristianos éramos en lo interior. En medio de la crisis aprendimos a depender de Dios. En medio de la crisis aprendimos a no renegar de Dios. En medio de la crisis aprendimos cómo Dios nos bendijo cuando no lo esperábamos. En medio de la crisis fuimos sanados. En medio de la crisis Él estuvo a nuestro lado. Porque aquí se salió a ver o a relucir el cristiano o la cristiana que usted era, que no se dejó mover por nada ni nadie, sino que hasta el día de hoy estamos de pie aplaudiendo al Señor. Ese fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Aquí estamos, aquí seguimos, y Dios todavía está con nosotros. ¿Cuántos recuerdan esos momentos? Yo recuerdo haber visitado hermanos que estaban llorando. Yo recuerdo haber visitado hermanas que estaban angustiadas. Recuerdo ver cómo compartíamos el alimento los unos con los otros. Recuerdo también cómo tratábamos de llevar, hermanos, el arroz, de rendirlo a lo mejor posible, la azúcar, la harina, y pareciera que eso se terminara más rápido que hoy, ¿no? Pero así era, hermano. Y Dios nos bendijo, Dios nos ayudó, Dios ha estado con nosotros. Ninguno perecimos aquí en la iglesia, estamos con vida y el Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy. Los rumores de guerra, actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania, la alerta de una guerra que se puede dar en cualquier momento de China y Taiwán. Los países de África, muchos de ellos han sufrido golpes de Estado en los últimos meses.
La guerra de Israel y Palestina, la guerra de Israel e Irán, han llenado al mundo de mucha angustia, han llenado al mundo de muchas dificultades y de pensamientos perturbados. Pero tranquilo, que el Señor está con nosotros. El fin de todas las cosas se está acercando. La persecución en las iglesias se ha incrementado en muchos países actualmente. Aunque nosotros vivimos en una nación bendecida, gracias a Dios, porque en esta nación hay libertad de culto. Y usted puede venir y es respetado. Pero hay naciones donde ser cristiano, prácticamente alguien puede entrar aquí. Si estuviésemos en otra nación, lanzar una bomba, rociar gasolina y encender esta iglesia o este auditorio, simplemente porque no toleran o porque no están de acuerdo en la libertad de culto. No es fácil ser cristiano en Pakistán. No es fácil ser cristiano en Nigeria y en Afganistán. En Afganistán, precisamente por estar el cristiano en contra del Islam, han sacado leyes para que los cristianos sean blasfemados, para que los cristianos sean destruidos por completo. Muchos de ellos le han quitado la vida. Sin embargo, Dios todavía tiene la antorcha encendida, porque hasta que todos los que van a ser salvos lo entre, todavía está la oportunidad de ser salvo para la gloria del Señor Jesucristo. Los países comunistas persiguen a los cristianos por todas partes. Están en peligro adentro o peligro afuera. Y estos países comunistas conspiran en el Estado para erradicar el cristianismo, porque tienen temor. Porque el cristiano, cuando conoce a Cristo, inmediatamente no está sujeto a ideología alguna, sino que sabe que su norte es el Señor de la gloria. Y no solamente los países comunistas que están trayendo problemas. La otra gran realidad que se está viviendo es la persecución cultural. Las agendas ocultas o las agendas antimorales que buscan avalar la ideología de género. En el hombre se puede casar con el hombre o la mujer con la mujer. Matrimonios en el mismo sexo y buscando la manera en que haya libertinaje sexual y tratando de estigmatizar el cristianismo por no estar de acuerdo con las posturas antibíblicas, las cuales nosotros sabemos y entendemos que Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer, que Dios aborrece el aborto porque el hombre, Dios no le ha dado la capacidad de quitarle la vida a otro ser humano, pero todo esto está tratando de invadir, de destruir la vida cristiana. Pero aquí estamos de pie, aleluya, para decir todavía que Cristo vive, para decir todavía que los principios están en nosotros, para decir todavía que aunque el fin de todas las cosas se acerca, aquí hay una iglesia que está de pie viviendo para Dios. Pero hay una gran realidad que está abarcando algunas iglesias a nivel mundial. Es el enfriamiento de las iglesias. Hoy día hay iglesias menos bíblicas. Hay vidas menos sometidas a la piedad de Dios. Hoy día las iglesias se comportan como cuerpos liberales, más consecuentes con el mundo inmoral que con las cosas espirituales de Dios. Y hay que decirlo claramente. La Biblia dice: sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Y nos toca en este tiempo luchar en ese mundo lleno de inmoralidad, en ese mundo de libertinaje, en ese mundo de pecado. Nos toca a nosotros luchar para que lo inmoral no entre dentro de nosotros, para que el pecado no llene nuestros corazones,
para que la maldad que hay en el mundo no enfríe a la iglesia. Yo no sé usted, pero yo personalmente, primeramente como cristiano y segundo como pastor, no quiero que la iglesia en Saralita se enfríe para dejar de entrar las cosas del mundo hacia adentro. No, queremos mantener una iglesia consolidada en la santidad de Dios. Queremos mantener una iglesia con los principios bíblicos. A su nombre. Es muy fácil ver iglesias que lamentablemente se han alejado de los principios de Dios. Incluso nosotros podemos caer en ese terreno. Más adelante vamos a ver la historia de un hombre que había recibido una palabra de Dios para que no fuera por el camino ni comiese alimento alguno. Sin embargo, desobedeció la voz de Dios. Ahora bien, todos tenemos batallas que pelear. Todos sabemos lo que significa la batalla de la vida. Pero hermanos, en esta mañana la batalla del cristiano es interna y también es espiritual. La batalla del cristiano es afuera, pero también usted es una batalla dentro. Porque cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, sabemos que caminar con Cristo trae paz, pero también trae guerra. ¿Por qué paz? Porque la paz, porque cuando Cristo nos perdona, cuando venimos a la iglesia, nos sentimos llenos de paz, de alegría y de gozo. Pero también trae guerra, porque inmediatamente se levanta Satanás contra nosotros, se levanta la carne contra nosotros, se levanta el mundo contra nosotros. Pero la carne, Satanás y el mundo están reprendidos en el nombre de Jesús, porque Dios te llamó a la paz. Ahora ser cristiano es saber que yo tengo paz, pero también voy a vivir en guerra. Pero bueno, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que estoy hablando es una realidad, hermano Carlos. Eres cristiano, eres un hijo de Dios, pero también estás en una guerra espiritual. Una guerra que todas las mañanas está ese mundo tratando de jalarte. Una guerra que todos los días Satanás está tratando de tentarte y de destruirte. Una guerra que todas las mañanas se levanta contra ti. La carne tratando de hacerte desviar del camino de Dios. Pero cuando usted viene a la iglesia, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted lea la palabra, mi hermano, usted está diciendo: Señor, aquí estoy. Aunque esté en guerra, aunque esté en batalla, aunque tenga tribulaciones, aquí estoy en esta iglesia. Aquí me levanto para orar, aquí me levanto para servirte. ¿Cuántos están en guerra? Levanten la mano los que están en guerra. Yo estoy en guerra. Esta mañana tuve que luchar contra la enfermedad para estar aquí. Anoche tuve que luchar contra el sueño para poder estar aquí. Oh, cuántas batallas tuviste antes de venir al culto. Cuántas batallas tuviste esta semana. Cuántas tentaciones te presentaron. Cuántas veces el diablo trató de lanzar el anzuelo para pescarte o la red para hacerte destruir. Pero usted vino a la iglesia victorioso. Por poco caíste, por poco te desviaste, por poco te apartaste, pero Dios metió su mano a último momento y me trajo a este lugar. A su nombre. A su nombre. En Primera de Reyes, capítulo 20, hay una historia. Dios le había dicho acá que iba a destruir a los sirios. El rey de los sirios estaba representado por Ben-Hadad. Y no solamente Ben-Hadad estaba solo en esa guerra. La escritura dice que con Ben-Hadad se habían unido 32 reyes. ¡Wow!
32 reyes unidos a Ben-Hadad para ir a guerra con Israel. La escritura dice que de los cuales 232 eran los príncipes del pueblo de Israel para la batalla, pero también dice la escritura que allá había 7,000 hombres en contra. Dios le había dicho acá que destruyera a Siria, y aunque el número era prácticamente imposible que ganaran, para Dios no hay nada imposible. 232 contra 7,000, yo lo pensaría 2 veces para ir a la guerra. De hecho, el rey acá consultó al varón de Dios, y el varón de Dios le dijo: ve, porque Dios está contigo. Mi hermano, cuando Dios da una palabra, usted y yo tenemos que cumplirla, y que también tenemos que creerla, porque Dios hace cosas imposibles, Dios las hace posible. La escritura dice que el Señor ayudó acá al rey de Israel, y fueron y ganaron esa batalla. Y resulta ser que con el tiempo, hermanos, la escritura en el capítulo 20 del primer libro de Reyes dice que pasado un año nuevamente Ben-Hadad venía en batalla, y Dios también iba a librar al pueblo de Israel. Claramente Dios le había dicho: mira acá, destrúyelo completamente. En otras palabras, Ben-Hadad era considerado un anatema, no se le podía dar la vida. La escritura dice que inmediatamente ellos habían reconocido que Dios le había dado la victoria, pero alguien le dijo a Ben-Hadad: lo que pasa es que la batalla se dio en los altos de la montaña, y allá tuvo la ayuda de los dioses de los altos. Pero si hacemos la batalla en la llanura, seguramente Israel va a perder. Y luego de un año, nuevamente se convoca a la guerra. Y Dios le dice esta palabra acá, para que entienda que Dios es el Dios de batalla en lo alto, en las montañas, pero también es el Dios de batalla en la llanura. Cuando Dios le va a dar la victoria a su pueblo, se la da sea como sea, aunque el diablo se oponga. Porque este Dios es un Dios tan poderoso que estemos en las alturas o estemos en el valle, Él te va a dar la victoria. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Tal vez el mundo ha querido pensar o ha querido llevar a nuestros pensamientos que Dios se limita a espacio, que se limita a geografía, que se limita a circunstancias. Eso no vale para Dios. En cualquier espacio, si Dios te dijo que te iba a dar la victoria, te la va a dar. En cualquier geografía, en cualquier tiempo, porque Dios lo ha dicho con su palabra. Y resulta que Ben-Hadad va a la guerra. Dios le dice acá lo vas a destruir, le vas a quitar la vida. Pero cuando cayeron de sorpresa, Ben-Hadad, la historia bíblica dice que estaba como descuidado, embriagándose, y llegó acá con todo el ejército de Israel y lo destruyó. No solamente eso, sino que unos 27,000, unos muros cayeron y les quitó la vida a una gran cantidad del ejército de Ben-Hadad. Y cuando se dio cuenta, Ben-Hadad comenzó a huir de aposento en aposento. Y mientras estaba Ben-Hadad huyendo de aposento en aposento, alguien le dijo a Ben-Hadad: mira, Ben-Hadad, los 3 reyes de Israel tienen algo en particular, tienen algo en común. ¿Qué será?, pregunta Ben-Hadad. Ellos son muy benevoliosos, ellos son muy misericordiosos. Ante las cuales el que estaba aconsejando a Ben-Hadad le dijo: envía a alguien a hablar
y dile que quieres ser su siervo, dile que quieres hablar con él, que reconoce que te ha vencido, pero que tú le vas a regresar las tierras que su padre le quitó. Y cuando le llegan los enviados acá y le dicen, mira, Ben-Hadad vive, acá se sorprende y le dice, pero él quiere ser también tu siervo, él todavía no ha muerto. ¿Y sabe qué le dice acá? Tráiganlo, porque él es mi hermano. Hermano. Ben-Hadad no era hermano de acá. Ben-Hadad había multiplicado los altares en los lugares altos. Ben-Hadad era un rey que quiso destruir a Israel. Y ahora vemos de un tiempo a otro que acá le dice, déjenlo venir, que él es mi hermano. Dios no obra de esa manera. Dios no quiere que usted y yo cambiemos nuestros principios, hermano. Hermano mío, cristiano es aquel que vive para Dios, aquel que se guarda para Dios, no el que te quiere destruir, no el que quiere destruir la iglesia. El que vive para Dios, ese debe ser tu hermano, ese debe ser tu hermana, para la gloria del Señor Jesucristo. Y recuerde que Dios le había dicho acá, mira acá, le vas a quitar la vida, vas a destruir a Ben-Hadad, y a todos lo decía. Sin embargo, acá dijo, él es mi hermano. Acá cometió el peor error de su vida. Subió a Ben-Hadad en su propio carro e hizo un pacto con él. ¿Sabe qué significaba subir a alguien en la carroza real? Era reconocer prácticamente a este hombre ante todos los ojos de Israel que era un amigo de la nación. Pero un amigo que unos días atrás, y si hablamos un año atrás, quiso destruir completamente a Israel. Esos no son amigos. Sin embargo, Dios le dijo acá, Ben-Hadad es el anatema. No lo perdones, no lo dejes con vida. Pero acá lo subió en la carroza. Ahora Dios tenía que enseñarle acá algo, y utilizó a un hombre. La Biblia dice que se levantó un profeta para llevarle un mensaje, tal vez una ilustración, tal vez una dramatización. Y vino y se acercó el profeta y le dijo a otro hijo del profeta, le dijo, golpéame. Y el hijo del profeta dijo, no te voy a golpear. No le pareció bien golpear. El hijo del profeta no le pareció bien golpear al profeta. La Biblia dice que eran hijos de los profetas. Y cuando la escritura le dice, el profeta le dice al otro profeta, golpéame. Y él le dijo, no. Inmediatamente le dijo, cuando te apartes de mí, he aquí un león te saldrá de encuentro y te va a devorar. Dos cosas que quiero que usted tome en cuenta. Dios le había dicho a Acán que acabara completamente a Ben-Hadad, y Ben-Hadad desobedeció. Dios le había hablado por medio del profeta al hijo de los profetas, golpéame, y él no quiso golpearlo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué de esa manera Dios se ensañó contra un hijo de profeta que no quiso golpearlo? Recuérdate que Dios va a mostrar su severidad. En el capítulo 20 del primer libro de Reyes vemos la severidad de Dios. Dios es severo cuando usted y yo no obedecemos su palabra. El hijo del profeta es como que yo le diga a usted, venga y golpéeme. Usted va a pensarlo 2 veces. ¿Se atreverá? Usted lo va a pensar 2 veces, ¿verdad? O que se levante el hermano encima y le diga, Alexander, golpéame. Lo va a pensar. El hijo del profeta pensó bien. ¿Cómo voy a golpearlo? Si yo he visto que este hombre ama por Jehová, ¿cómo voy a golpearlo si lo que le dijo acá se cumplió? ¿Cómo que
cree que voy a levantar la mano contra el ungido. No lo voy a hacer, no lo voy a golpear. Y el profeta le dijo: por cuanto no has obedecido la voz de Jehová, te saldrá un león al encuentro y te va a quitar la vida. Por ahí como que estaba de lejos otro profeta. Le preguntaron: ven acá, golpéeme. Y digo: ¿dónde quieres que lo haga? ¿Dónde quieres? Dime el lugar. ¿Cómo quieres que te dé? Si quieres con un palo, quieres con la mano, cuéntame. Porque seguro estaba cerca cuando vio que el león salió. Estaba cerca cuando escuchó el dictamen de Dios. Estaba cerca cuando le dijo: por no obedecer la voz de Dios. Cuando usted y yo no somos obedientes a la voz de Dios, Dios es severo con nosotros. Voy a repetir: cuando usted y yo no somos obedientes a la voz de Dios, Dios es severo con nosotros. Cuántas cosas Dios te ha dicho y usted no las hace. Cuántas cosas Dios te ha mandado y te has hecho el oído sordo. Cuántas cosas Dios te ha dicho y has dejado pasar. Créame, a veces no entendemos por qué salen los leones al encuentro. Pero los leones salen al encuentro cuando uno desobedece a Dios. A su nombre sea la gloria. Era inocente el hijo del profeta. Sus pensamientos estaban bien por respetar al profeta. Su acción estaba bien porque él había sido enseñado en la escuela de los hijos de los profetas. Pero había la voz de Dios. Estaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para objetarla. La palabra de Dios es para cumplirla. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, la palabra de Dios es para cumplirla en nosotros. A su nombre sea la gloria. Aquí tenemos entonces algo similar a lo que pasó en primer libro de Reyes, capítulo 13. Dios le había dicho, inmediatamente estaba la sentencia contra Jeroboam. Y cuando Jeroboam quiso, hermano, levantarse contra el mandato de Dios, la Biblia dice que le quedó la mano extendida por la cual había desechado la palabra del varón de Dios. Y cuando se dio cuenta el rey que había cometido esto mal, le dijo: ruega a Dios para que mi mano vuelva a su lugar. Y el profeta oró y la mano volvió al lugar. Capítulo 13 del primer libro de Reyes. Ahí va a conseguir la historia de un hombre que también lamentablemente fue y le apareció un león. Porque la escritura dice claramente que los pecados de Jeroboam, inmediatamente cuando usted y yo nos apartamos de Dios, cuando usted y yo no hacemos lo que Dios quiere, viene la palabra de Dios sobre nosotros. La escritura habla que el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, vamos a comer, te voy a dar un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, no bebas agua, y no regreses por el camino que fuere. Y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Pero por ahí había un profeta viejo. Diga conmigo: profeta viejo. Profeta viejo. Tal vez este profeta viejo era de esos profetas que estaban unidos a Jeroboam haciendo lo malo. Y se le preguntó, el profeta viejo le preguntó a alguno de sus hijos, y le dijeron los hijos: mira, profeta viejo, resulta ser que el varón de Dios, el profeta de Dios, le dijo a Jeroboam que iba a quedar destruido, que no iba a tener la victoria en la batalla. Y el profeta viejo se interesó para saber y le dijo: ¿por dónde se fue el varón de Dios? ¿Por qué camino cogió? ¿Por dónde está? Y los hijos le dijeron al profeta viejo: se fue por X lugar. Y cuando el profeta fue a buscar al varón de Dios, lo consiguió debajo de una encina. Y estando allí, ¿sabe qué le dijo el profeta? Ven conmigo.
le dijo el profeta viejo, ven conmigo, vamos a la casa, come y bebamos. Y el varón de Dios le dijo, no puedo ir contigo, porque Jehová me ha dicho que no coma, que no beba y que no regrese por el camino donde entré. Y el profeta viejo, ¿sabe qué le dijo? Jehová se me ha aparecido, el ángel de Jehová se me ha aparecido y me ha dicho que vengas conmigo, que poses en mi casa, que comas y bebas. La escritura dice que el profeta inmediatamente accedió a las peticiones del profeta viejo y se fue a la casa del profeta viejo y allí comió con él, bebió, y terminando de comer y de beber, vino la palabra de Dios contra el profeta y le dijo, ¿por qué has desobedecido? Yo te dije que no comieras, yo te dije que no bebieras, yo te dije que no regresaras por el camino. ¿Por qué has desobedecido? Y sabe la sentencia de Dios mismo y le dijo, he aquí, cuando salgas o regreses por el camino, un león te va a devorar y te va a quitar la vida. La Biblia dice que cuando el león salió al encuentro, el profeta iba encima de su asno. Y cuando el león vino, le quitó la vida al profeta. Y cuando la gente salió, los hijos del profeta viejo salieron, se dieron cuenta que estaba el león, el asno y el cuerpo muerto del profeta del varón de Dios. Es tremendo, ¿no? Vuelvo y digo, hermano, lo que es el primer libro de Reyes capítulo 13, el primer libro de Reyes capítulo 20 habla de la celeridad al no obedecer la voz de Dios. Como se explica que Dios utilizó al profeta para decirle a Jeroboam, no subas porque no vas a tener la batalla. Los profetas, los falsos profetas habían hecho unos cuernos de hierro y hacían unas ilustraciones que así iba a destruir Jeroboam a los ejércitos que se levantaran contra él. Pero vino el profeta, el varón de Dios, le dijo, no, así no va a ser. ¿Sabe? Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, muchas veces lo hacemos por profetas viejos. ¿Conoce usted algún profeta viejo? El profeta viejo usa la palabra para desviarte del camino. El profeta viejo es el que te dice, no necesitas congregarte, ustedes sí hacen caso. Ese es el profeta viejo. Yo tengo a Dios en mi casa, yo oro en mi casa, yo le sirvo a Dios, no necesito ir allá. Y si Dios me escucha, ese es el profeta viejo. Pero ¿por qué tienen que alabar a Dios con tanto instrumento? ¿Por qué no alaban a Dios calladito? Eso es desorden. Eso es profeta viejo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. La nación de Israel, David, cuando traía el arca, danzaba, cantaba, glorificaba. Y su esposa decía, te has vuelto loco, te has humillado delante del pueblo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿No te da vergüenza? La voz del profeta viejo. La voz del profeta viejo siempre está hablando en contra de lo negativo de la iglesia. La voz del profeta viejo te está dando consejos para destruir tu hogar, para destruir tu matrimonio. La voz del profeta viejo te está hablando para que te desvíes del camino de Dios. Pero no, hermano mío, no vayas con él, no vayas con ella a comer, ni a beber, ni a quedarte en su casa, porque Dios te ha dicho, no regreses por ese camino. Amén. A su nombre. Gloria. El fin de todas las cosas se acerca. Y cuando el profeta, inmediatamente utilizando palabra engañosa, le dijo, Dios me ha hablado y me dijo, ven conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que tienen apariencia de piedad y que con sus hechos
lo niega. Amén. Cuando usted escuche a alguien que le está desviando de la palabra de Dios, no lo haga. Manténgase en el camino de Dios. Teniendo en cuenta que cuando el varón de Dios salió, tremendo, ¿no? Le hizo caso el asno y le hizo caso el león, pero no le hizo caso el varón de Dios. ¿Por qué, pastor? Lo normal de la naturaleza salvaje es que cuando un asno o un burro ve a un león, huye. Por eso es que dice que cuando ruge el león, no hay burro con reumatismo. ¿Le he escuchado ese refrán? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de escuchar el rugido de un león, hermano? No el de tu esposo en la noche, ese otro tipo de león. Aunque está marcando territorio, ¿no? Porque cuando el esposo ronca es porque está marcando territorio. Levanten la mano las hermanas que tienen su esposo que ronca. Levanten la mano. Levanten la mano si tienen, hermana. Si su esposo ronca está marcando territorio. No lo critique. Dígale, amor, gracias porque estás marcando territorio. A su nombre. En la naturaleza salvaje, el asno tenía que haber huido. ¿Estamos de acuerdo? En la naturaleza y el mundo salvaje, el león tenía que haber matado al asno y te lo tenía que haber comido. Pero cuando la gente salió al encuentro, Orlando se dio cuenta que estaba el león recostado, echado, de pie, como usted lo quiera poner, al lado del asno. El asno tranquilo, pero el profeta muerto. Le obedeció el león, le obedeció el asno, pero no obedeció el varón de Dios. El mundo animal no puede ser más obediente que nosotros. En ninguna manera, hermano, no puede ser. Porque no vemos a los animales bautizados en el nombre de Jesús. No vemos a los animales llenos del Espíritu Santo. No vemos a los animales guardados y librados de todo mal. No lo vemos. Pero si eso ha estado en nuestras vidas, bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, llenos del Espíritu Santo, las alas de la eternidad o la herencia de la eternidad. Hemos sido bendecidos, hemos sido guardados, pero a veces obedece más el león y el asno que el varón de Dios. ¿Habrá aquí algún profeta de Dios? A su nombre. La desobediencia pasiva a la palabra de Dios es algo infinitamente serio en la vida. ¿Cuántas vidas de nosotros hemos hecho actos similares en la desobediencia? Y a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué me sale un león al encuentro? ¿Usted no se ha preguntado que a veces le salen leones al encuentro? Los leones salen porque hemos desobedecido la palabra de Dios. Nos desviamos de los deberes principales. Nos desviamos de la tarea o de la prioridad. Resulta ser que cuando el varón de Dios le dijo al otro profeta, golpéame, reitero lo que dije hace unos minutos, ¿por dónde quieres que lo haga? Porque se dio cuenta que la palabra de Dios es seria. Y lo golpeó. Y el profeta vino y se tapó su rostro, se vistió de cilicio y salió al encuentro del rey Acab. Y cuando llegó, iba pasando el rey, el varón de Dios le salió al encuentro y le dijo, mira rey, he salido de la batalla, me ha quedado esta herida, pero rey, le tengo una pregunta.
Me dijeron que cuidara al prisionero. Me dijeron que lo guardara, que no dejara que escapara. Pero por estar ocupado en una cosa y en otra. Ajá. Si usted lee la escritura, en la alegoría o en la dramatización que está haciendo el profeta, le dice: pero por estar haciendo una cosa y la otra, aquel hombre que me había sido dado al cuidado escapó. ¿Qué puedo hacer, oh rey? ¿Y saben cuál fue la sentencia? Tu vida sea por la de él, porque se te dijo que simplemente tenías que cuidar. Y cuando el rey acá hizo la sentencia, el profeta se quitó la venda que estaba cubriendo y le dijo: tú mismo lo has dicho, porque Dios te ordenó que destruyeras a Ben-Hadad, lo dejaste con vida, lo montaste en tu carro, hiciste pacto con él. Ahora le dijo: así será la vida tuya por la de él, y la vida de tu pueblo por la vida de su pueblo. ¡Qué realidad tan terrible para el profeta, para el rey acá! Por no cuidar lo que Dios le había dicho. Y más adelante, aunque si usted lee el capítulo 21, todavía acá sigue con vida. Capítulo 22 todavía sigue con vida. Capítulo 23 se va a dar cuenta que acá va a la guerra, y aunque estaba disfrazado o vestido con otro traje, la Biblia dice que por allá un arquero agarró su arco, hermano, y una flecha. Tal vez estaba descansando al lado del carro, posiblemente estaba recién terminado allí descansando, como cuando usted y yo hablamos en algún momento y de repente empezamos a tirar piedra a la orilla del río o de la playa. Por allá el arquero vino, y posiblemente porque la Biblia dice que lo lanzó al azar. Aunque había guerra, el arquero no fue inmediatamente buscando, no, agarró el arco, un tiro al aire. Y la flecha que salió al azar, hermano, la flecha que salió al azar, no le pegó en el medio del pecho, porque seguro tenía su coraza, tal vez tenía su escudo. Lo cierto es que la flecha se le alocó en un lugar donde había una separación entre la armadura que tenía. Y allí llegó la flecha, una flecha al azar, sin querer queriendo, entró por el lado más vulnerable que tenía la armadura del rey acá. Bueno, la palabra de Dios se cumple. Y aunque acá había quedado con vida en el capítulo 17 de Primera de Reyes, está el capítulo 20 hasta el capítulo 23, es donde viene la sentencia de parte de Dios para ellos. Ahora bien, ¿qué nos muestra a nosotros la severidad? Cuando Dios manda algo, vamos a cumplirlo. Cuando Dios te dice: hijo mío, dame hoy tu corazón, vamos a darle el corazón. Cuando Dios te levanta en la madrugada para orar, levántate a orar. Cuando Dios te habla que estás haciendo algo malo y sabes que no es de Dios, es Dios que te está hablando, es porque Dios te ama. Dios te está librando de las flechas que te pueden caer. Dios te está librando de la palabra de muerte que tal vez el profetamiento te está haciendo caer. He venido a predicarle a alguien en esta hora: antes de que termine las cosas, guárdate para Dios, pide para Dios, sirve a Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, velad y sed sobrios. Amén. ¿A cuánto Dios le ha extendido su misericordia? Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha extendido la misericordia? Amén.
Pero llegará el momento que si no volvemos a la palabra, la flecha que se lanza en las armas va a llegar en algún momento a nuestro corazón y nos va a detener la vida. Pero a alguien Dios le está hablando en esta mañana. Por eso Isaías en el capítulo 26, puesto de pie, Isaías en el capítulo 26, el verso dice: con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aleluya. Qué coro tan especial cuando entramos aquí a la iglesia. Yo estaba aquí, hermano, en el cuarto de audio, de sonido, y cuando escuché cómo podría irme lejos de tu amor, no quiero apartarme de aquel que me amó. Dios lo dice, ¿verdad? Si Dios es con nosotros. ¿Cuántas veces me libró Dios de la muerte? ¿Cuántas veces Dios me ha ayudado en el momento que he estado a punto de perecer, incluso como cristiano? Uno llega y dice, ¿cómo tengo que hacer? El salmista dice, mientras mi alma te he deseado en la noche, y por tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Los vigilantes meditan en Dios, sus maravillas, sus obras poderosas. Los que acordáis de Jehová, dice la Biblia, no reposéis, no nos vamos a descansar, no. Los vigilantes se sientan diariamente en las puertas de la sabiduría. Por eso Proverbios 8:34 dice, velando a mis puertas cada día. Salmo capítulo 5, versículo 3, de mañana me presentaré delante de ti y en él esperaré. Aleluya. Porque en ti hay perdón para los que se acercan. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, porque el fin de todo se acerca. Y el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor dijo, velad y orad porque vuestra redención está más cerca hoy que nunca. El Señor dijo, velad y orad para que el diablo no os sorprenda. El Señor dijo, velad y orad para que nosotros no caigamos en tentación. Por eso las 5 vírgenes sensatas, prudentes, ellas cabecearon. Porque dentro de la iglesia se puede cabecear. Algunos pueden cabecear, pero Dios ha sido tan bueno. Y mientras dure su espíritu, dure mi espíritu dentro de mí, yo lo voy a alabar. Yo lo voy a glorificar. Yo no sé quién ha perdido la virtud de velar. Yo no sé quién ha bajado el nivel de orar. No sé. Eso lo sabe usted y Dios. Porque la relación íntima con Dios es individual. Ni siquiera mi esposa, ni siquiera tus hijos eres tú. Por eso el nivel de oración lo tienes tú. El nivel de intimidad con Dios la tienes tú. Lo sabes tú. Tú sabes si tu alma desea la bendición de Dios. Usted sabe si su espíritu anhela buscar de Dios. ¿Cuántas veces ha llegado a este altar con ganas de llorar? ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces ha venido sin ganas? Amén. El fin de todas las cosas se acerca. Vamos a velar y vamos a orar para que Dios nos bendiga.
Levante su mano en esta hora. Ese día que te conocí, desde ese día comencé a vivir. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. Desde ese día Este altar está aquí.